Vamos a continuar este seminario internacional en este aniversario del Colegio de Periodistas con este panel de libertad de expresión, derecho a la comunicación universal y medios plurales para las democracias del mundo. En la conferencia el caso Wikileaks y las filtraciones, institucionalidad mundial en crisis, a cargo del embajador de Wikileaks, Joseph Farrell. Le solicitamos, tal cual estoy escuchando por ahí, un timbre de celular que o lo dejan en silencio en modo avión para que no nos interrumpamos en esta conversación y la exposición de nuestro invitado y de quienes están acá acompañándolo. Bueno, Joseph ha sido uno de los puntales de Wikileaks. Of WikiLeaks during the hard times that Julian Assange has had to live in his asylum of the Ecuadorian Embassy in London. He's been in charge of taking the message of freedom to the world and has also been La responsabilidad de protegernos, de cautelar por el interés público, no están a la altura. Precisamente en estos días se cumplen 4 años de confinamiento para Julian y se están organizando una serie de acciones a nivel global para relevar su difícil situación y también buscar su libertad. Wikileaks ha sido y es sinónimo de transparencia, de control ciudadano, y eso es lo que Joseph nos relatará en esta conferencia, también como una manera de aprendizaje mutuo para todas y todos nosotros. Queremos aprovechar además de reconocer el apoyo que múltiples personas e instituciones hicieron para que Joseph pudiera estar en esta jornada junto a ustedes. Entre ellos Renata Ávila, abogada y defensora de los derechos humanos, miembro del equipo jurídico de Wikileaks, que encabeza el también abogado y ex juez español Baltasar Garzón, y quien defiende la libertad ya negada a Julian Assange. Comentará además este panel los periodistas destacados también en el mundo de los derechos humanos y de la investigación periodística, Pascal Bonnefoy y Mauricio Baibel. Pascal es periodista de la Universidad de Santiago, Bachelor of Arts de Estudios Internacionales del George Washington University y Magíster de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. En el Instituto de la Comunicación e Imagen imparte la clase de taller de periodismo e investigación, relaciones y actualidad internacional, también periodismo internacional, y es parte del equipo docente del diplomado en periodismo de investigación. Mauricio Baibel, ustedes lo conocerán, muchos de ustedes, es periodista de la Universidad de Chile con estudios de magíster en educación en la Universidad de Ciencias de la Educación y en Gobierno y Gerencia Pública también en la Universidad de Chile. Ha desarrollado reportajes sobre los paraísos fiscales, el armamentismo, la corrupción, la pobreza, las armas químicas, también los derechos humanos. Recordemos que en mayo acaba de lanzar su libro Traición a la Patria, una profunda indagatoria e investigación periodística que reúne la serie de reportajes que había publicado en el semanario The Clinic sobre la corrupción asociada a los dineros de la ley reservada del cobre, que cabe destacar en el día de ayer tuvo un nuevo formalizado en los tribunales, y se le conoce en Chile, recordemos este caso como el Milico Gate, de alto impacto en la sociedad chilena y que ha llevado una investigación en el Parlamento, en el Congreso y la presión para modificar esta norma legal impuesta en los más oscuros tiempos de nuestro país. Dejamos con ustedes entonces a Joseph Farrell, son 12 minutos de exposición, los mismos 12 minutos para cada uno de los colegas chilenos, y luego pasamos a una ronda de preguntas. Los que, disculpa un poquito, Joseph, please. Quienes necesitan la traducción, atrás tienen los audífonos para tener la traducción simultánea. ¿Y ahora? Sí. Vale, pues gracias. Y bueno, les voy a pedir que me disculpen por 2 cosas. La primera será que lo voy a leer, porque como no es mi idioma y son temas delicados, quiero leerlo. El otro es que va a ser más que 12 minutos. Bueno, gracias y felicitaciones en su celebración de aniversario. Y gracias por invitar a Wikileaks también a este evento periodístico, por asistir a escuchar sobre la situación legal y política en la que se encuentra uno de los periodistas más perseguidos del mundo. Soy Joseph Farrell y durante 6 años he trabajado con Wikileaks.
he permanecido al lado de Julian Assange a través de todos esos momentos difíciles en los últimos 6 años y recuerdo episodios en los cuales Chile y los chilenos se han opuesto a las injusticias y apoyado a Wikileaks y a Julian. Todos los días, cuando entro en la Embajada de Ecuador en Londres, tengo un recordatorio del apoyo que recibe Julian por parte de los chilenos, particularmente de una mujer que se llama Clara, una chilena que realiza la vigilia todos los días desde hace 4 años, desde que Julian ingresó, sin importar el clima, llega todas las tardes informando y educando a los transeúntes sobre la gran injusticia que ocurre en la misma calle por la que transitan. Una mujer convencida en el asilo político, una mujer cuya propia familia recibió asilo hace muchas décadas y a su lado un señor chileno también que recibió el asilo. Me acuerdo también cuando CIPER se convirtió en nuestro medio asociado y en particular recuerdo el momento en el agosto de 2012 cuando el Reino Unido amenazó con violar la Convención de Ginebra e ingresar ilegalmente a la Embajada de Ecuador para detener a Julian. Recuerdo esa semana en la reunión de cancilleres en la Organización de los Estados Americanos, que en ese momento que tenía vital importancia, cuando no estamos seguros del futuro de Julian, Chile brindó su apoyo a Ecuador y el resto de Latinoamérica. Unida, se manifestó en contra de este acto de arrogancia colonial, de la ignorancia de las leyes por parte del Reino Unido, y que este apoyo de Chile fue escuchado por todas partes del mundo. Quienes que estamos con Julian en ese momento, el equipo principal de Wikileaks y sus amigos, seguíamos dicha reunión en vivo desde el Internet y escuchamos y sentimos el compromiso, la solidaridad y el apoyo de Chile. Así que me enorgullece y alegra estar aquí entre amigos, entre compañeros y compañeras. Es importante recordar los hechos del caso de Julian. Así que podemos recordar el porqué del apoyo a esta causa y las razones de la lucha para su liberación. Julian Assange es un editor, un periodista, un defensor de la libertad, un opositor a las guerras y el imperio, y un defensor de los derechos de los oprimidos y desposeídos. En el 2010, Julian se rebeló en contra del país más poderoso del mundo, donde él y yo también junto a él publicamos documentos de los Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán y documentos del Departamento de Estado. Y aún hoy, como consecuencia directa de este acto, Julian ha sido privado de su libertad y está obligado a pasar sus días confinado en un cuarto pequeño en la Embajada de Londres, separado de su familia y separado de sus hijos. Hoy se cumplen 1485 días desde que Julian fue detenido en la Embajada de Ecuador. Él permanece en la embajada porque le fue otorgado asilo político por Ecuador, el país que reconoce que es perseguido, que corre riesgo de ser cruelmente maltratado y degradado en caso de ser extraditado a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos quieren extraditar a Julian porque reveló sus crímenes perpetrados en las guerras de Irak y Afganistán y porque evidenció la crueldad y la arrogancia del manejo de los Estados Unidos en el mundo, en su propio beneficio, tanto económico que estratégico. No existen dudas sobre esto. La investigación activa, comenzada en 2010 y reconfirmada en mayo de este año por el fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, acusar y procesar a Julian y otros en Wikileaks y a mí también. Se revelaron documentos de esas investigaciones en procedimientos judiciales que demuestran que los crímenes por los cuales los Estados Unidos buscan acusar a Wikileaks incluyen terrorismo y espionaje. Los Estados Unidos llaman
a las publicaciones terrorismo y al periodismo espionaje. Si siguiéramos dicha lógica, podríamos afirmar que la guerra es paz y la esclavitud es libertad. Al ser extraditado a los Estados Unidos, Julian no tendría ninguna posibilidad a un juicio justo. La persona que presuntamente le dio los documentos a Wikileaks, Chelsea Manning, fue procesada en un tribunal militar en el 2013. Sería generoso llamar a este juicio un juicio espectáculo. Fue conducido en secreto absoluto. Y a Chelsea Manning le prohibieron mostrar evidencia de descargo para explicar su labor de denuncia crímenes de guerra. Tampoco se le permitió presentar testigos o documentos que probarán que no han habido daños como resultado de sus acciones. Imagínense que los pusieron en juicio por asesinato. En un tribunal como el de Chelsea, ustedes no tendrán permiso de demostrar que fue un caso de defensa personal, porque cualquier argumento o evidencia sería prohibida. No podrían mostrar que efectivamente la víctima aún está viva, porque eso sería evidencia de que no ha habido daño alguno. Al final de su juicio, fue sentenciada a 35 años de prisión, casi una sentencia a cadena perpetua. Uno de los crímenes por lo que estaba acusada, que fue complicidad con el enemigo, incluso tenía como castigo la pena de muerte. Ya sabemos que el sistema criminal de justicia en los Estados Unidos es infame. Muchos de los sospechosos ni siquiera reciben un juicio justo, siendo obligados a aceptar un acuerdo de culpabilidad. Las sentencias son increíblemente severas, de acuerdo a los estándares internacionales, y el uso de confinamientos en solitario que es reconocido como una forma de tortura por las organizaciones internacionales de derechos humanos, es generalizado. Y en el caso como el de Julian, no podemos descartar la pena de muerte. Así que Julian tiene todas las razones para temer persecución en los Estados Unidos. Y esa es la razón principal por la cual Ecuador le ha otorgado asilo. ¿Por qué entonces debe permanecer en la Embajada de Ecuador en Londres? ¿Por qué no puede dejar Londres e irse a Ecuador, donde podría disfrutar a su derecho al asilo? Bueno, es porque el Reino Unido insiste que si dejara la embajada, Julian sería arrestado y enviado a Suecia. ¿Y por qué Suecia? Bueno, porque allí, en el 2010, 2 días después de que Wikileaks comenzara a publicar los documentos de los Estados Unidos, un fiscal en Suecia giró una orden de detención por infracciones de naturaleza sexual. Dicha orden de detención y de denuncia fue desestimada inmediatamente por la fiscal general de Estocolmo, quien cerró la investigación en agosto de 2010, alegando: he descontinuado esta investigación, no hay sospecha de crimen alguno. Pero esa investigación, ya cerrada, fue reabierta por un político 3 semanas antes de la elección nacional de Suecia, justo una semana antes de que la investigación preliminar comenzara. Representantes de la inteligencia sueca declararon a la prensa que Wikileaks ponía en peligro la cooperación de Suecia con los Estados Unidos. Los medios de Suecia reportaron que la administración de Obama estaba alentando a sus aliados para que encontraran maneras de procesar a Julian Assange y restringiera su derecho de circular libremente. A partir de este momento y luego de complicados meses de irregularidades judiciales, casi al mismo tiempo de iniciar la publicación de los cables diplomáticos de Washington, se giró una orden de arresto internacional hasta una alerta roja por Interpol en su contra, como si se tratara de un criminal peligroso. Como resultado de la orden de arresto, Julian perdió su libertad el 7 de diciembre de 2010 y hasta hoy han transcurrido 2.400 días de privación de libertad. Inicialmente fue encarcelado durante 10 días, luego cumplió una sentencia de arresto domiciliario de 550 días.
desfalló la orden de arresto de Suecia porque sabía que si lo enviaban allí, sería enviado luego a los Estados Unidos. La Corte del Reino Unido falló en contra de Julian y ordenó su extradición para continuar el proceso legal, poniéndolo en riesgo de una persecución. Desde entonces, la ley ha cambiado en el Reino Unido. Si Julian tuviera el mismo caso hoy en día, bajo la nueva legislación que previene extradiciones sin cargos, Julian ganaría el caso. Julian buscó entonces asilo de la República de Ecuador en su última oportunidad de ejercer dicho derecho. Y este valiente país, reconociendo el grave riesgo de persecución, se lo concedió. Otra palabra que siempre me cuesta, permitiéndole permanecer en la embajada, ya que ilegalmente el Reino Unido se negó a reconocer la decisión soberana de otro país y se negó a otorgar un salvoconducto. Eso fue hace 4 años. En ningún momento se le acusó a Julian de cometer algún crimen en Suecia. Suecia desea extraditarlo solamente para realizar un interrogatorio, que puede hacer desde hace 4 años por otros métodos distintos, todo más baratos y más fáciles de conducirse. La investigación en Suecia se ha mantenido inactiva todo ese tiempo. La fiscal está obligada a avanzar la investigación, pero en este caso la demoró por 5 años, negándose a hacer el interrogatorio en el Reino Unido. En esos 4 años, Ecuador le ha dicho a Suecia que vengan aquí, hagan el interrogatorio aquí, pero la fiscal se niega. Inicialmente alegó que se trataba de algo ilegal y más adelante dijo que será inapropiado. Sin embargo, en el mismo periodo de 5 años en los cuales se rehusó a interrogar a Julian, los fiscales suecos han interrogado a 44 personas en el Reino Unido. Durante ya 6 años, a Julian no le ha sido concedida la posibilidad de contar su versión y responder a las acusaciones en su contra. Y en noviembre de 2014, la Corte Suprema de Suecia formalmente falló contra la fiscal sueca por negarse a cuestionar a Julian. Sin embargo, la fiscal continúa paralizando el caso y hasta hoy no ha hecho el interrogatorio. El Reino Unido continúa la operación policial en contra de la embajada. Le ha costado al contribuyente británico más que $17 millones. La operación incluye la Unidad Especial de Lucha Antiterrorista y la operación policial ahora está completamente encubierta y el presupuesto total es secreto de Estado. En febrero de este año, una luz de esperanza brilló sobre esta situación desesperada. El grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria decretó que, debido a la negativa de la fiscal sueca de interrogar a Julian y debido a que el Reino Unido se niega a permitir que Julian deje la embajada y viaje a Ecuador a disfrutar su derecho de asilo, su caso es considerado como detención arbitraria. Las Naciones Unidas alegaron que el Reino Unido y Suecia se encuentran violando 1. La prohibición de ejercer tortura y tratamiento cruel. 2. La prohibición en contra de la detención arbitraria e ilegal. 3. El derecho a una investigación y un juicio justo. Y 4. El derecho a la dignidad y trato humano. Esta opinión no responde a un capricho. Es un proceso de investigación. La evidencia ha sido puesta a disposición a los estados y tienen la oportunidad de participar en el proceso. En este caso, el Reino Unido y Suecia decidieron participar, refutaron las alegaciones y perdieron. Y es por eso que sabemos que podemos hablar con la autoridad de la ley internacional y con el respaldo de las Naciones Unidas cuando decimos Julian Assange es un periodista perseguido, está detenido arbitrariamente y cada día que pasa sus derechos son violados. Es por eso que debemos apoyar la decisión de las Naciones Unidas
sobre la detención arbitraria y continuar exigiendo que se libere a Julian de su detención y que sea compensado. Julian Assange luchó para exponer los abusos de los gobiernos y otorgó poder a las víctimas de todo el mundo. Peleó por nuestros derechos y es por eso que nosotros ahora debemos pelear por los de él. Liberen a Julian Assange. Le damos las gracias a Joseph. Esta conferencia siendo transmitida por el portal de 24 horas en streaming, para si ustedes quieren promocionarlo mientras escuchamos a Mauricio Bay. Bueno, hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, yo estaba pensando de qué hablar cuando me invitaron acá y me parecía importante hacer un par de reflexiones. Uno, me parece tremendamente relevante las masivas desclasificaciones de documentos que hemos visto en general en el mundo y que también en el último tiempo hemos también visto acá, ¿no? Un poco lo que me tocó hacer con desclasificar o encontrar, publicar lo que fueron los archivos secretos de la dictadura, el 2012. Y ahora, bueno, un poco con todo lo que fue la investigación de la corrupción militar, con el libro de Tradición de la Patria, también implicó revisar la verdad que miles de documentos reservados y clasificados sobre las compras de armas del ejército. Sin embargo, me parece que es necesario hacer hay una pequeña disquisición, ¿no? Yo creo que es parte de este diálogo en general en el mundo sobre desde dónde nosotros hacemos la desclasificación. Creo que una de las cosas importantes es cuando uno hace desclasificación o hallazgo de documentos secretos en América Latina, es que no solo es un esfuerzo periodístico, no solo es un esfuerzo por la transparencia, sino que en el caso nuestro es también un aporte a la construcción de memoria. Y creo que eso nos marca una diferencia que es propia de nuestra cultura, que es propia de nuestras travesías históricas, políticas. ¿Ya? Cuando yo estaba leyendo, me acuerdo los archivos secretos de la dictadura militar, que no me la podía creer la cantidad de archivos que había, debo haber revisado unos 50.000. La verdad es que, claro, pensaba como periodista, pero también estaba pensando desde el punto de vista de la memoria, la construcción de memoria en nuestros pueblos. Y creo que eso es una parte sumamente importante, digamos, del trabajo periodístico. Yo imagino que hay jóvenes periodistas, estudiantes de periodismo, periodistas en ciernes. Entonces, hacerle una invitación a que sigan por este camino, que lo hace Wikileaks, pero también que entiendan de que no es solo un tema periodístico, que no es solo un tema de develar verdad, sino que en el caso nuestro, en quienes estamos al otro lado del poder global, es también una forma de construcción de memoria. Efectivamente, ustedes en Wikileaks han hecho un tremendo aporte y han marcado un camino, Joseph, respecto al tema de la revelación masiva de archivos, es un trabajo fantástico. Pero claro, lo que ustedes revelan, en el caso de Irak, Afganistán, o en el caso cuando son documentos de la CIA, lo que nos muestra es cómo nuestra historia fue intervenida, cómo nuestra historia, en el fondo, debe ser revista, revisitada, no redescubierta. Y creo que eso es sumamente importante, que en el futuro, desde hoy, se puedan hacer diálogos, profesionalmente hablando, respecto de eso. Se hace una reflexión no solo desde dónde hacemos la desclasificación, de qué tipo de materiales desclasificamos, sino que cómo ellas también nos permiten reconstruir nuestra historia, reconstruir nuestra memoria. Yo siempre cuento que una de las cosas que más me impactaba cuando estaba haciendo la revisión de archivos secretos de la dictadura militar era que en muchos de estos documentos parecían nóminas de gente. Y hay gente que uno conoció, o gente, padres de amigos o familiares, ¿no? Que aparecían sus nombres, su filiación política, porque eran perseguidos, etcétera, ¿no? Listas de detenidos, los cuarteles secretos. Entonces, claro, es una revelación de documento, pero para nosotros, y creo que ese es un aporte que quizás después más hacer usted, es también una forma de reconstrucción de la memoria, ¿ya? Eso, y yo invitarlos, porque yo siempre lo digo, y nadie toma el guante, ¿no? Porque
Todavía quedan bastantes miles de documentos secretos de la dictadura de Pinochet, no están en ningún lugar oculto en especial, están extrañamente en el Archivo Nacional. Durante décadas estuvieron en algún rincón del Archivo Nacional y el único mérito mío fue darme cuenta que estaban ahí, digamos. Pero todos ustedes, si tienen paciencia y quieren estar meses y meses investigando, pueden ir y revisar eso, ¿no? Ahora en el próximo año sale el primer libro, que va a ser el libro sobre educación. Son una revisión de otros 50.000 archivos secretos de cómo se transformó la educación chilena, ¿no? Y nada, pues invitarlo a todos los periodistas jóvenes a que se apasionen por el periodismo de investigación, a que se apasionen por recorrer esta historia. Queda mucho en América Latina, quedan muchos documentos en Chile, quedan muchas historias en Brasil, queda mucha historia en Centroamérica. En fin, y yo sueño con algún día tener una red de gente que sí que esto acá en América Latina, y encantado quizás si algún día ustedes son parte de esa red. Así que muchas gracias por la invitación, llamarlo a hacer periodismo de investigación, apasionarse por este camino, pero hacerlo desde lo que nosotros somos, ¿ya? Hacerlo desde lo que es América Latina, hacerlo desde lo que es nuestra historia, nuestra cultura, y de ahí que el periodismo no solo sea el ejercicio de contar buenas historias, sino que también sea el ejercicio de construir un país. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Pascal Bonnefoy. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Yo creo, escuchando a Joseph, ha habido varios hitos en la revelación, no diría desclasificación, porque desclasificar es como un acto voluntario del que decide revelar, sino el hallazgo o la filtración de documentos masivos que involucran un conflicto, un choque de dos cosas muy importantes, que son el interés público y la seguridad nacional. Ha habido varios casos, partiendo, diría, yo creo que el más llamativo en Estados Unidos fueron los papeles del Pentágono del año 71, en que se revelaron cientos de miles de documentos que mostraban cómo el gobierno de Estados Unidos en ese momento le estaba mintiendo al país, básicamente, respecto de cómo estaba interviniendo en Vietnam. O sea, ya era mucho más avanzado de lo que le informaba el Congreso y de lo que le informaba el público. Y en ese momento fueron un gran diario que empezó a publicar reportajes al respecto. Y cuando el Pentágono, porque eran documentos del Pentágono, se querelló y logró una orden judicial de restricción para no seguir publicando, otro diario grande siguió publicando. La discusión en ese entonces también era la misma que se está dando con las filtraciones de Wikileaks, que es la seguridad nacional. Pero ¿dónde estaba el interés público? O sea, ¿qué pesa más, no? O sea, el interés público, el derecho de la comunidad o el país o incluso la comunidad internacional de saber lo que está haciendo el gobierno o resguardar secretos militares. El otro gran hito también, bueno, es Wikileaks y los cables. A mí me dio como risa un poco la situación con los cables diplomáticos y Wikileaks, porque claro, ellos argumentaban que también era un problema de seguridad nacional porque al revelar todas las comunicaciones entre las embajadas de Estados Unidos en distintos países entorpecía el trabajo diplomático, que puede ser, porque nadie va a querer mandar un memo hablando de algo que escuchó en un cóctel que podría ser embarazoso, vergonzoso para un dignatario extranjero. Entonces nadie iba a querer registrar ni podían hacer su trabajo diplomático en forma, informando lo que pasaba en un país. Pero también, más allá de las anécdotas de los cócteles y los amoríos y orgías y fiestas y uso y corrupción de algunos líderes que estaban en estos cables, también había problemas graves, o sea, habían temas graves también de cómo, por ejemplo, Estados Unidos estaba incentivando a sus diplomáticos a espiar básicamente a otros delegados de Naciones Unidas, que podría crear conflictos internacionales. Pero, de nuevo, ¿dónde está el problema? ¿El revelar los documentos
o el problema está en lo que los documentos dicen. O sea, como siempre se dice aquí, si uno no tiene nada que esconder, si uno tiene la conciencia tranquila, ¿no? O no está haciendo nada mal. Y el otro gran caso que ha sido más reciente con Ed Snowden, ¿se acuerdan? De la Agencia de Seguridad Nacional, que reveló también muchos archivos, mucha documentación sobre esta gran operación de espionaje que tenía la Agencia de Seguridad Nacional sobre sus propios ciudadanos, interviniendo teléfonos, emails, etc. También, él está siendo perseguido al igual que Assange, o sea, él está asilado en Rusia, no se puede mover de ahí, por las mismas razones que Assange no se puede mover de la Embajada de Ecuador en Londres, pero es como muchas veces sucede en este país también, es como matar al mensajero, y se pierde de vista el contenido, se pierde de vista lo que se está denunciando. Yo creo que eso es lo que trató de hacer o ha tratado de hacer este gobierno en Chile con la ley Mordaza. No sé si se acuerdan, algo más reciente, un poco para aterrizarlo al caso chileno, que es básicamente una ley que no solamente penaliza a quien filtra información gubernamental, sino también a quien lo publica o lo difunde, principalmente periodistas, ¿no? Eso fue tan escandaloso que quedó dejado de lado, pero la intención era no solamente penalizar a quien filtrara información, sino también al matar al mensajero. Y yo creo que los periodistas que trabajamos, porque también me gusta trabajar mucho con archivos, igual que Mauricio, hay que siempre sopesar y tomar decisiones respecto de su uso como periodista independiente, pero si uno es un medio, también es una decisión editorial respecto de qué vale la pena o qué es el deber de uno publicar y revelar y qué se debe resguardar para resguardar, no sé, la privacidad de una persona o información que no es vital revelar. Sí es información clasificada o, por ejemplo, expedientes de investigaciones en curso. Pero muchos periodistas en Chile trabajan con filtraciones de investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía o expedientes de investigaciones en el antiguo sistema judicial, por ejemplo, los casos de derechos humanos, y a veces esa es la única manera de saber la verdad también. Entonces, una decisión de poner en la balanza qué es lo que vale más, la verdad, o sea, el interés público y el derecho del público a saber, o el resguardo de instituciones, porque también aquí se usa mucho la excusa de la inestabilidad, de no provocar conflictos, del resguardo de la privacidad de las personas. Uno no va a andar publicando los teléfonos de las personas que uno ve en archivos, ni información personal, sino la información netamente necesaria. Porque uno hace ese balance siempre. Y yo creo que es lo que hizo Wikileaks también, que fue un trabajo gigante de tener que procesar toda esta información que tenía para proteger fuentes que podrían efectivamente morir, digamos, si se revelara su ubicación o nombre, y proteger datos de las personas. Y es un trabajo muy difícil, porque uno está siempre tratando de hacer ese balance entre interés público, seguridad nacional o protección de ciertas cosas, hasta dónde uno va a proteger. Proteger la fuente sí, estoy hablando como de proteger otros bienes. Bueno, eso yo creo que en Chile es algo muy aplicable porque recientemente incluso hubo un caso de una periodista que se llama Catalina Gaete, que pidió por ley de transparencia las actas del Consejo de Seguridad Nacional de principio de la transición a principios de los 90, que el Consejo de Seguridad Nacional básicamente vetaba y procesaba y discutía y decidía qué cosas se podían hacer en este país, que no al inicio de la transición política. Y esa información le fue negada. Finalmente, el Consejo para la Transparencia apeló, pues, le dieron la razón. Yo creo que todavía no se lo entregan. Y el tema es que se permitió revelar, o sea, la entrega de ciertas actas y no de otras, sobre una agencia, o sea, sobre un organismo que ya no existe, sobre temas que ya están más que obsoletos,
Y también con el argumento de la seguridad nacional, pero una seguridad nacional que estamos hablando del año 90-91, o sea, hay una situación que no existe hoy en día. Pero es embarazoso, va a ser embarazoso leer las actas, qué argumentó, quién, qué, con qué presiones, con quiénes consultaron, cuáles eran sus opiniones en esa época. La opinión de una persona en el año 90 versus su opinión en el 2016 es bien distinto porque tenemos los mismos políticos de siempre, muchos los mismos militares de siempre, entonces es un reciclaje limitado. Entonces yo creo, ¿no? Yo creo que tratar de impedir que se sepan estas cosas es para evitar enfrentar el propio pasado de los mismos políticos reciclados que tenemos. Bueno, eso, no quiero extenderme más, pero yo creo que el tema central es eso, es el interés público, el derecho a saber versus estos argumentos que se enfrentan permanentemente respecto de proteger la seguridad nacional o el interés nacional, y quién define lo que es también. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Pascal, a Mauricio y a Joseph. Vamos a explicar un poco la modalidad con estas tarjetitas que ustedes tienen. Se la tienen que entregar a la gente de la organización. Vamos a hacer la pregunta en español. Joseph la va a contestar en inglés después de escuchar la traducción. Así que es importante que tengan sus traductores. Los que todavía no lo tienen en sus manos, por favor solicitarlo a la organización allá en la esquinita. También queremos recordar que estamos transmitiendo vía streaming en la página de 24horas.cl. Y recordar una sola cosa para aportar a lo que decía Pascal. El Consejo de la Transparencia ordenó que la FACH haga un sumario por no querer revelar los nombres de quienes atacaron la moneda. Sí. Otra de las señales de transparencia que también pueden aparecer al debate. Bueno, Joseph, Patricio Zamorano, asistente, te pregunta y dice, ¿qué instancias existen en Estados Unidos para contraatacar las medidas contra Julian Assange? ¿Se ha intentado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Eso sería una pregunta para sus abogados, más bien. Ahora estamos en una etapa, de hecho les voy a dar un ejemplo para responder eso. En el caso de Julian, vemos que es un caso legal y ha sido mencionado en las Naciones Unidas y sus hallazgos, y ellos fallaron a su favor en todas las cuentas. Julian ya tiene la ley de su lado, pero no solamente es un caso legal, es un caso político. Tomemos el caso de los emails de Hillary Clinton en este momento. Ella estaba mandando datos que supuestamente era clasificada en servidores no seguros. Si era una persona de menor importancia, habrían sido llevados a tribunales y estarían en cárcel. Pero es un tema muy político en este momento. Así que nuevamente tenemos a Julian, que no está por el lado de la política, pero sí está a favor de la ley. Es decir, que él tiene mucho a su favor. Lo que tiene que suceder ahora es que se necesita ejercer mayor presión sobre Suecia e Inglaterra para que él tenga su pleno derecho de asilo. Esto es en referencia a las leyes internacionales, y son países que son parte de las Naciones Unidas y que supuestamente deberían seguir esos acuerdos. Son los primeros en destacar los países que no siguen las leyes internacionales y que ignoran las Naciones Unidas, pero se requiere una presión de todos, de los periodistas, de la sociedad civil también. Eso es. Una pregunta para Now, there's a question for Mauricio Mailvet. Dice, and it says, acá está, ¿sí? here it is, Dice, and it says, if we focus on a case, what's the most important things, or one of the most important things of the issues you discovered in your research? Compleja, no sé, cada tema tiene... ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Sara Valderrama. Sara. No, yo creo que cada tema a uno le tiene un afecto especial, ¿no? O sea, el tema de los archivos secretos de la dictadura fue muy especial, el tema de la corrupción militar, el milico Gate, fue también muy especial, y los temas que hoy estoy, que no los puedo comentar acá, obviamente, también les tengo mucho cariño. Yo creo que uno se apasiona con
con estas historias, ¿no? No es que yo siempre digo que el periodismo, claro, es un trabajo, pero es también una pasión, ¿eh? Como dicen en el fútbol, es un sentimiento. Entonces, la verdad es que no sabría decirte cuál fue más importante que otro, todos fueron importantes en su minuto y en todos implicó mucho afecto, mucho cariño, mucha pasión. Eso. Esta es una pregunta para que la responda, puede partir Pascal, luego Joseph y el mismo Mauricio, es para todo el panel, es de de G. Cuellar, del Mundo al Instante Channel, dice: ayer y hoy he comprobado la presencia de personal inglés o americano de, comillas, seguridad. Su persona o ustedes se han sentido sometidos a persecución aquí en Chile en vista también de este mismo panel sobre libertad de expresión. No entendí bien lo del personal inglés. Claro, podría ser de personas que estén con cara de vigilantes, podríamos decir, para decirlo en fácil. Si uno se siente vigilado. O esos que parecen gomeros y quieren pasar por... claro. Bueno, es que yo parto en cualquier trabajo que uno hace, una parte de la base que todo el mundo lee tu mail y todo el mundo escucha tu llamada telefónica e incluso los WhatsApp. O sea, hay que partir de esa base porque hay agencias especializadas que esa es su pega y hay una agencia nacional de inteligencia que es su pega y nosotros le pagamos para hacer eso. De hecho, digamos, así que yo quiero partir de la base que nada de lo que uno haga es realmente secreto ni reservado. Y al final todo se sabe, ¿no? Todo, eventualmente se sabe, si no inmediatamente. Pero yo he hecho investigación como más en derecho humano antiguo. Entonces, por ejemplo, mi hija me dice, ¿no te da miedo ir a entrevistar a tal cual milico? Y en realidad no, porque ya, o sea, uno no puede andar pensando en eso, no puede estar pensando en eso. Y además es como es esa sensación como del deber, del deber hacer las cosas más allá de las consecuencias. Yo creo que hay gente que se mete más en las patas de los caballos, como el Mauricio con su propio Milico Gate. Yo me imagino que recibió más amenazas y presiones, o es más delicado porque son personas vigentes hoy día y son platas vigentes, y es mucha plata además, es mucha plata involucrada y se está desmoronando un sistema, ¿no?, de enriquecimiento, que además puede, ojalá, cambiar la ley respecto de la ley reservada del cobre, digamos. Pero yo no sé si respondí la pregunta, porque no me quedó claro lo de los como espías, no sé si se refería... Claro, es como en vista de que estamos todos conversando de tantas cosas que develan secretos, si has notado a alguien que te vigile. ¿Acá? O americano. No, puede haber a alguien, sí, pero hay que suponer, ¿no? O sea, para eso le pagamos. Si tiene el pelo corto. Eso, no sé, Joseph. Joseph, please. Yeah, I would have said given a very similar answer, but actually Pero de the thing hecho, that is worrying lo is that que we es don't preocupante es que no nos damos because it's all cuenta, done so porque todo se hace de una forma tan oculta, es el celular, son los mensajes. Quizás sería mejor ver a alguien de abrigo siguiéndolo, porque se podría hacer algo, pero se vuelve algo tan común y uno lo ignora, y ese es el peligro. Wikileaks reveló y publicó documentos que se llaman los documentos espías. No son solamente las agencias de inteligencia que lo hacen. Hay empresas allá afuera que pueden vender aparatos y por no altos precios, quizás por $5 millones, pueden vender equipos que toman una vigilancia masiva de todos los teléfonos del país. Eso significa que pueden existir grandes corporaciones que lo hacen también. Personalmente sé que me vigilan a mí, es obvio. También he recibido una inquisición de mis emails, pero también he estado bajo un orden de ocultarlo, y cuando finalmente me dijeron que lo habían hecho era de una cuenta de Gmail, y Gmail me mandó una copia de esa solicitud en Navidad, el día de Navidad, y nadie ve el correo en Navidad, y decía, querido usuario, esto es lo que está pasando, pero ni ellos querían que yo lo viera. Ahora no sé si tengo algo más que decir. No, creo que eso es todo. Ahora, si se me ocurre, vuelvo a responder.
Mauricio. Bueno, la verdad es que aparte que nos asaltaron 3 veces la casa y cerraron los computadores, los pendrive, no recuerdo nada más. That's old school, very old school. No, pero bueno, a ver, un poco lo mismo que dicen todos, ¿no? Uno sabe que esto tiene ciertos riesgos, pero uno lo evalúa al inicio y después se olvida. La verdad es que uno en eso es bastante, no sé si la palabra irresponsable, insensato, pero uno se olvida después del tema, ¿no? O sea, si te pusiste a investigar la corrupción militar y los miles de millones de dólares, te olvidaste, después no. Y claro, yo creo que es importante para los chicos nuevos periodismo que piensen en también ver temas de seguridad, pero es muy difícil hoy día que logres ser infranqueable, o sea, la posibilidad de que te... Miren, les cuento una anécdota, o sea, aparte de mi casa, como ustedes habrán visto, también asaltaron 2 veces de Clinic y cerraron solo los computadores. Después yo ahora estoy trabajando en Televisión Nacional, que es la televisión pública, y 2 días después que yo llegué a Televisión Nacional, hackearon los computadores de los 2 colegas con que yo estaba trabajando, que eran Santiago Pavlovich y Danae Fuster. Entonces, claro, uno puede tomar todas las medidas del mundo y las toma, ¿no? Computadores que no estén conectados a internet y un montón de otras medidas, en fin. Pero tienes que asumir de que hay un riesgo de que tu información está ahí, ¿no? Es ingrato, es desagradable, pero tú sabes que tus conversaciones privadas son escuchadas y todo eso. Durante mucho tiempo también nos llamaban a la casa y colgaban el teléfono, en fin, cosas así. Pero creo que uno no puede, o sea, si eso te trastorna, no puedes estar en este negocio, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que se trata básicamente es de que asumas que eso es parte de tu trabajo y que lo hagas pese a todo, ¿no? Que tomes medidas, pero que tampoco te enloquezca, porque si no, no funciona, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una situación que se va a dar aquí, se va a dar mañana, y cada vez que hago una investigación eso va a suceder. Ahora yo, una consideración, ¿no? La repito cada rato a propósito de lo que contaba Pascal de Catalina Gaete, ¿no? Yo creo que como sociedad deberíamos pedirle al Estado que, por ley de transparencia, hay 2 tipos de informaciones que nunca pueden negarse, aunque hayan argumentos de seguridad nacional, supuestamente. Uno, jamás puede negarse ninguna información vinculada a derechos humanos, más aún a violación de derechos humanos, y creo que nunca el Estado puede negar una información vinculada a temas de corrupción. Creo que esos son 2 temas que debiéramos promover como sociedad, como colegio, como colectivos, ¿no? Y nada, decirle a la gente más joven de que, ok, este negocio tiene riesgos, pero no es para que nos trastornemos con ellos. O sea, ahora, también hace una reflexión, ¿no? En América Latina es proporcionalmente el continente donde más periodistas son asesinados, pese a que en América Latina es el continente donde hay democracia, ¿no? Más de 120 periodistas han sido asesinados en los últimos días en América Latina, más que países en guerra incluso. Y eso también nos mueve a una reflexión más allá de que tomemos la decisión de no volvernos paranoides pensando en qué nos puede pasar. Eso. Can I just add something? So we've all said similar things, Hemos such dicho as cosas similares, como sabemos que sucede, no podemos dejar que nos afecte y tenemos que continuar. Pero el tema es que todos tenemos el derecho a privacidad y Wikileaks publicó documentos que muestran que hay una vigilancia masiva, tal como lo ha hecho Edward Snowden. La información por sí sola no hace un cambio, pero con esa información nos empodera a ir a los gobiernos e insistir que este tipo de situación no debe continuar. Eso es lo que pienso. Bueno, una pregunta que yo creo que también pueden responder Mauricio y Pascal, se lo hacen a Joseph, pero hago extensiva a todo el panel. Dice, ¿con qué recursos o qué recursos se necesitan para crear un Wikileaks en nuestro país? ¿Cómo se puede evadir la vigilancia de los gobiernos a estos medios de contrapoder? Joseph. how can we evade government surveillance? There are quite a few tools that you can. Varias herramientas que pueden utilizar. Por ejemplo, si ven a Tor, el sitio web de Tor, TOR,
les muestra y le enseña cómo puede ejecutar su computador desde un sistema más seguro, donde toda la navegación de Internet es reruteada y no deja una huella. Hay herramientas muy importantes para los periodistas. Bueno, en realidad todos deberíamos usar eso. Todos deberíamos usar cifrado, pero el problema con la encriptación que encuentran las personas es que requiere de mucho trabajo. En vez de simplemente mandar un email o escribir y redactar un email y mandarlo, hay que redactarlo, después hay que copiarlo, pegarlo, cifrarlo, después colocar una contraseña y después la persona del otro lado también tiene que hacer lo mismo, copiarlo, pegarlo, colocar una contraseña. Así que lo que debería ser un botón toma 5 minutos y la gente dice, no me importa. Así que ¿cómo podemos evadir la vigilancia? Podemos rodearla, pero no hay que ser flojo, hay que aprender a cómo usar estas herramientas. No es fácil, pero vale la pena. Well, it's not just an issue that Joseph touched upon. Crear algo como The Wikileaks issue en Chile requiere un gran esfuerzo e inversión en capacitación, porque requiere aprender estos programas, tener acceso a programas, saber manejarlos, tener un equipo, además un equipo férreo y reservado, digamos, que no con la primera piscola no va a estar hablando de lo que está haciendo. It's a drink. Pero ni el after hour, porque así se sabe muchas cosas. Lo mejor cuando uno quiere hacer hablar a alguien es invitarlo a tomar algo. Bueno, no es cierto. Pero yo creo que hay poca inversión en el sistema como, de educación superior en Chile, en periodismo, para como formar periodistas bien especializados en esto. Porque requiere profesores especializados, requiere que las universidades además compren estos programas para enseñar. Y los medios de comunicación también requieren, y es como en la Universidad de Chile donde trabajo, esto lo hablamos a menudo, digamos que los medios, y lo hemos hablado con los directores y editores de medios que no están dispuestos o no tienen los recursos o no quieren asignar los recursos para capacitar a sus mismos periodistas, ni darles el tiempo para emprender investigaciones largas o complicadas. Bueno, para eso existe CIPER, que sí se puede dedicar porque es parte, ellos nacieron con ese propósito, pero los medios de comunicación en Chile no están cumpliendo muy... No es que no hayan periodistas interesados o incluso editores interesados o que no vean la importancia de esto, pero en el vertiginosa vida de golpear y ojalá subir una noticia 5 segundos antes que la competencia, no hay tiempo en realidad para hacer investigaciones de largo aliento, compleja, donde se tiene que manejar base de datos, donde se tienen que además aprender y aplicar estas herramientas para resguardar la información y resguardar las comunicaciones entre el equipo. Eso. Don Mauricio. Una pregunta para Joseph. Dice, ¿cree usted que si Julian Assange sale libre, podría ser raptado o asesinado? Well, anybody could be kidnapped and murdered. Bueno, no sé cómo responder esa pregunta. Me está preguntando, una vez que él sale de la embajada, ¿cree que aún hay un peligro, que corre ese peligro? Bueno, si esa es su pregunta, entonces sí. Porque sin importar dónde esté Julian, si él sale de la embajada y disfruta su derecho de asilo en Ecuador, también podría viajar a otros países, pero su vida siempre, como él ha dicho, siempre el mundo va a ser un tablero de ajedrez de cuadritos de color negro o blanco, y donde van a estar investigando lo que él publica. Y nosotros publicamos sobre todos los países, Arabia Saudita, los cables diplomáticos, se puede publicar eso. Ellos dijeron una vez que alguien de Wikileaks pisa nuestro suelo, los vamos a encarcelar por mínimo de 20 años. Él siempre va a estar enfrentando peligros, pero eso también
se debe a que es un editor militante, es decir, él cree en la editorial y no va a dejar de publicar porque él cree que hay algún tipo de riesgo. Right then, we're going to have the last question, and I'll give it to the whole panel so everyone can answer. What do you think about carrying out investigative journalism focused on memory plus, if we keep in mind that the economical interest of the world sustain a 19th century geopolitical power? El entendimiento colonial en las relaciones económicas y sociales en el mundo. No sé quién quiere partir una pregunta de esta envergadura para cerrar el panel. Claro, es que la pregunta está planteada como... yo creo que es un poco hacer periodismo de investigación orientado a la memoria o bajo la lógica de reconstruir episodios que no han sido develados periodísticamente en medio de un mundo o del sistema que está aún con intereses económicos que se sustentan desde el siglo XIX, ya siglo y medio o más. Por lo menos ese es el entendimiento de la pregunta. Bueno, yo voy a responder la primera parte de la pregunta, porque la segunda la segunda parte, complemento, no la entendí bien, pero el tema de hacer periodismo de investigación en tema de memoria, estamos hablando, o sea, memoria es una palabra que se ha usado mucho para hablar de dictadura. Y no es necesariamente solamente el periodo de dictadura, es también memoria, o sea, es historia. Y la historia puede ser de 50, 100 años atrás. Yo encuentro que es muy válido porque siempre hay más para saber. Nunca se termina de saber y la gente tiene derecho a saber. Como yo he hecho cosas en derecho humano y el año pasado me acuerdo que estaba diciendo, bueno, es que tengo ganas de escribir un libro, pero quiero alejarme un poco de ese tema porque ya es un pelo en la cola. Lo que ya se sabe todo y todo lo demás son detalles. Bueno, seguí la cosa de derecho humano, estoy en otros 2 proyectos, seguí el mismo tema. Y no es un pelo en la cola porque es muy actual, o sea, nosotros somos de dónde venimos. Y no solamente el país es debido a su trayectoria, sino que hay personajes que también tienen historias que hay que conocer. O sea, yo me llevé una gigantesca sorpresa hace algunos meses. Obtuve unos expedientes de la Fiscalía Militar del año 73, que eran los sumarios que se hacían a los presos, que están quemados, ¿no? No están quemados. Y ahí me apareció vinculado a un asesinato, un señor que tenía un nombre tan raro que lo googleé y descubrí que era el edecán de la Cámara de Diputados. Hoy, o sea, hasta la semana pasada. Y eso lo supe porque había un documento de la Fiscalía Militar del año 73, que si hubiese sido quemado, efectivamente, no se sabría nunca jamás. Nunca jamás. Y pasa la historia, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay muchas cosas que aún faltan por saber, aunque sean detalles, aunque uno en la universidad, los cabros jóvenes dicen, ya, ¿hasta cuándo dictadura? Están aburridos, pero uno dice, bueno, ¿quieren hablar de educación? Dictadura. ¿Quieren hablar del sistema de seguridad social? Sistema de salud, dictadura. AFP, dictadura. Código laboral, también. O sea, es imposible desvincularse de su historia. Y yo creo que se ha hecho bastante investigación, pero yo creo que falta más, y no solamente en derecho humano. Han salido algunos libros de investigación muy buenos, uno muy recientemente que lo recomiendo porque además está escrito de una manera muy exquisita, que se llama La crónica secreta de la economía chilena, algo así. Es muy bueno y en el fondo es la historia de nuestro modelo económico, escrito de una manera amena que uno que no es economista puede entender bien. Y eso te ayuda a entender por qué estamos como estamos y de qué se trata este país. Entonces yo creo que la memoria, claro, mucha gente dice, ¿hasta cuándo ya? No, o sea, si no lo quieres leer, no lo vas a leer, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de contribuir a un registro histórico, porque
no es un tema de ganar plata con lo que uno investiga, sino, o sea, yo lo veo más como la necesidad de dejar un registro histórico y en papel. A mí me gusta el papel, ¿no? Eso, sí. Si los motores de búsqueda, en este caso Google, Yahoo y otros, se cambian porque son algoritmos, ¿seguirá el periodismo dependiendo de esta fuente de escritorio y no de trabajo de campo, de terreno? No, o sea... Sí, ¿me puedes dar la idea? Porque esto quede registrado, por eso es la idea de las tarjetas. Pero es que no podemos hacer todas las preguntas porque estamos amarrados un poquito al tiempo, entonces... Sí, Crónica secreta de la economía chilena, ¿no? Sí. No, bueno, ella, no me queda claro la pregunta, pero sabes que es un buen tema lo que menciona sobre los motores de búsqueda, que las generaciones jóvenes de periodistas yo creo que están dependiendo mucho de Google. O sea, ni siquiera saben que existen lugares donde hay papel que uno puede oler y tocar. Y hay mucho de eso. O sea, como Mauricio dijo, hay mucho en el Archivo Nacional que yo creo que muchos jóvenes no tienen ni idea que existen, ni dónde están, ni qué hay. Pero hay otro tipo de archivos también, hay centros de estudio, hay bibliotecas, y aparte de esas fuentes documentales, porque además hay que pensar, no todos los medios, instituciones, diarios, etcétera, tienen todo digitalizado más allá de los últimos, no sé, pues 30, 40 años también. Entonces, si tú quieres ver algo que pasó hace 50, vas a tener que ir a verlo en papel. Pero además yo creo que hay un poco una flojera en el reporteo en terreno. Los estudiantes jóvenes o periodistas jóvenes muchas veces mandan un mail, si no responden, bueno, no respondió nomás, pero no lo llaman, no van a ver las cosas, y eso es algo serio, digamos, porque eso también influye harto en la calidad del periodismo que tenemos hoy en día. Pero bueno, si Google no existiera, porque nosotros no somos generación Google, bueno, Joseph tal vez sí, pero nosotros no somos generación Google. Yo no soy generación Google, yo soy generación de biblioteca y máquina de escribir. Así que yo creo que se puede hacer trabajo así también. I think you've answered that question quite significantly. Muy bien, la pregunta, solamente me gustaría comentar sobre los algoritmos y motores de búsqueda. Lo que sucede es que toma información del teléfono. Aquí hay un buen ejemplo. Si hay alguien que va a un computador nunca antes usado y va a Castro, vería fotos de Fidel. Ahora, cuando yo coloco la palabra Castro, me mandan imágenes de Alicia Castro, que es la ex embajadora de Argentina en Inglaterra, porque ella está en mi lista de contactos. Así que ve todos tus contactos, todos tus emails, ve todo eso. Y esencialmente lo que hace es que reduce tu pool de conocimiento, porque no lo expone a cosas fuera de lo que ya conoces o de lo que ya son sus intereses declarados. Es peligroso porque va a resultar en menor cantidad de conocimiento. Eso es. Right, then on memory, I'd like to go back a bit then. Well, it's a complex question because, right, what's being la proposed... dicotomía entre historia y memoria, y cómo el periodismo se mete en aquello, ¿no? Sin embargo, lo único que puedo decir es que el periodismo lo que hace es tratar de contar esas historias que a veces no quedan contadas. Y eso es el aporte que uno hace, ¿no? La construcción de la memoria no depende de ese trabajo, creo yo. Sería muy pretencioso suponer aquello, ¿no? Y lo otro que me parece importante respecto al tema de memoria es que también hay que entender que la memoria no solo está anclada en lo que nos sucedió en forma dramática en la segunda mitad del siglo XX, sino que esa memoria es viva, es continua, ¿no? Y por lo tanto también en 10 años más se hablará de la memoria del 2006, del 2011. Hay toda una memoria que tiene que ver con los pueblos originarios, pueblos mapuche, que no se cuenta, ¿no? Siempre cuento una frase que me dijo un amigo mapuche una vez, que dice: ustedes nunca hicieron una reflexión sobre el genocidio mapuche, ustedes los chilenos, ¿no? Quizás si hubieran hecho una reflexión sobre el genocidio mapuche, no habrían tenido su propia dictadura. Esa es la importancia de la memoria, ¿no?
Pero la memoria no puede ser solo anclada ya al tema de la dictadura. Eso sería un error, porque eso no sería una memoria, sería una fotografía, que es muy distinto. Es lo único que puedo decir, y que el aporte del periodismo va a ser simplemente tratar de rescatar, contar esa historia. Pero la significación de esa memoria es algo que lo construye las sociedades, ¿no? Hay una memoria que es el olvido, que es cuando la dictadura intenta que lo que está sucediendo no se conozca. Hay otra memoria que es la memoria literal, que es cuando reconstruimos los hechos. Ya sabemos cuántos muertos, qué transformaciones, qué sucedió. Pero hay otra memoria que creo que no hemos sido capaces de construirla, que es la memoria ejemplar, ¿no? Que es lo que dice Todorov, que en el fondo tiene que ver con cómo esos hechos somos capaces de resignificarlos y entenderlos, ¿no? De entender qué significan para nuestra sociedad, para nuestra conciencia, ¿no? O sea, si nos molestan nuestros muertos, los chilenos, los latinoamericanos, también nos tienen que molestar los muertos del estalinismo, los muertos de Camboya, los muertos, en fin, de todo el planeta, ¿no? Nos tiene que molestar la segregación socioterritorial, ¿ya? Si nos molesta el apartheid, bueno, nos tendría que molestar mucho el apartheid por economía que generamos en nuestro país, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de esa memoria, y que hoy día la élite intenta de forma grosera aplastarla, ¿no? Lo que pasa hoy día con Cheire no es un tema solo de memoria, es un tema presente, ¿no? El general Cheire, investigado por violación a los derechos humanos, es hoy miembro del Consejo Electoral chileno. Y fue presidente del Consejo Electoral, una persona cómplice, según la justicia, en el asesinato de 15 personas. Entonces la memoria no es solo memoria, es siempre presente, ¿no? Yo me acuerdo en Decline años atrás, cuando publiqué un artículo sobre Cheire, estaba lleno de las pruebas que hoy día lo tienen en prisión, y nosotros pensamos que iba a generar un impacto, pero no, hay una élite que se resiste a eso. Y el general Cheire siguió durante un tiempo y siguió hasta hoy en el Consejo Electoral, ¿no? Eso, por tanto la memoria es presente, pero también es dinámica. Y no nos olvidemos que no es solo los aspectos más dramáticos que tienen que ver con el exterminio, el politicidio que vivimos como sociedad, sino que también tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con nuestros jóvenes, con nuestros pobladores, en el fondo con todos nosotros. Eso, muchas gracias. Bueno, por una cuestión de tiempo no tenemos que dejar hasta acá este panel. Sé que había más preguntas, que hay muchas ganas de seguir conversando. Sí. Sí, el problema es que habíamos dado la instrucción que la pregunta fuera en español. Bueno. Vamos a seguir conversando en el café, pero hacemos la última consulta, Joseph. Bueno, la señora plantea que Wikileaks fue fundamental para conocer los secretos del TPP o alguno de ellos. Eso nos va a contribuir a saber la verdad de todas esas negociaciones, qué pasa con aquello, cómo lo miran ustedes. La última respuesta de Joseph Parrer en este panel. Joseph, the last question. Pienso que es maravilloso que se divulguen cosas que se realizan en secreto y que afecta a 2/3 de la economía mundial. Yo le pregunto a cualquiera que tiene alguno de estos documentos que por favor los entregue a Wikileaks porque no los tenemos todos. Pero sí, la TPP es algo que va a ser terrible. Creo que Chile ya lo firmó, pero todavía no lo ratifica. De ser así, van a enfrentar la pérdida de las instituciones nacionales. La renacionalización sería ilegal, habría un aumento de la privatización y no va a ser bueno para el individuo. Eso es lo que pienso. Well then, we'd like to thank Joseph Farrell and the rest of the panel on the investigation of power, role of journalists, the press. So now we invite everybody to a coffee break and we'll continue talking in the hall, preparing ourselves for the next forum, which is on gender.